Chicos, buenas tardes. Reciban mi cordial saludo. En esta oportunidad te saluda la ingeniera Ivonne Salazar Yun. El día de hoy vamos a desarrollar el segundo tema relacionado al tema de fórmulas. ¿Sí? Entonces vamos iniciando eh, definiendo un poquito qué son las fórmulas, en qué consisten las fórmulas. Nosotros debemos saber de que las fórmulas en el programa Excel son aquellas expresiones que son muy utilizadas para realizar cualquier tipo de cálculos o procesamiento de distintos valores. Cuando nosotros hacemos uso de lo que son fórmulas, se nos va a generar o se nos va a producir un resultado. Dicho resultado será almacenado en aquella celda en la cual nosotros hayamos introducido dicha fórmula. Entonces, dentro de una fórmula intervienen distintos valores, los cuales pueden estar almacenados ya sea en una o en muchas más celdas. ¿Sí? Es un punto que debemos tener en claro. Además, las fórmulas son muy utilizadas para realizar operaciones sumamente sencillas, como se había mencionado en el video número 1. Operaciones como sumar, restar, multiplicar, etc. Hasta llegar a aquellas operaciones de mayor complejidad, en las cuales nosotros vamos a tener que hacer uso de lo que son los cálculos de tipo financieros y también estadísticos. Otro punto que debemos recordar es que una fórmula siempre va a comenzar con el signo igual. ¿Sí, chicos? Entonces, pasamos al segundo punto, el tema de los operadores. En el tema de los operadores, nosotros vamos a ver dos tipos de operadores. Primero, los de tipo aritméticos y en segundo lugar, los operadores de comparación. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, comenzamos con el primer tipo de operadores, los operadores aritméticos. Estos operadores lo que nos van a permitir es poder especificar qué tipo de cálculo es el que nosotros deseamos ejecutar en un determinado momento, ¿sí? Con aquellos elementos que forman parte de una fórmula. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ya Excel tiene un orden predefinido en el cual se realizan los cálculos. Sin embargo, nosotros podemos cambiar este orden haciendo uso de lo que son los paréntesis. Entonces, vamos observando. En la tabla número 1 tenemos, por ejemplo, los operadores aritméticos más utilizados. Tenemos el signo más, que hace referencia a una suma, el signo menos a una resta, el asterisco, que representa una multiplicación, la línea oblicua, una división, el símbolo del porcentaje y el símbolo de la exponenciación. ¿Sí? Entonces, estos son los operadores de tipo aritméticos más utilizados dentro de un archivo de Excel. Ahora, como les mencionaba, Excel ya tiene un orden para realizar las operaciones. En primer lugar, si Excel ve dentro de nuestras fórmulas que existen paréntesis, va a resolver primero este resultado. En segundo lugar, va a tomar en cuenta los números negativos. Tercero, va a calcular los porcentajes. Cuarto, en caso exista un valor para hallar una potencia. En quinto lugar, recién nos va a resolver lo que son las multiplicaciones y divisiones. Y al último, al finalizar, recién las sumas y las restas. Entonces, para entender un poquito mejor este tema, vamos a abrir un archivo de Excel. Y voy a abrir un archivo de Excel para ver el tema de los operadores aritméticos. Entonces, supongamos, me encuentro en la celda, voy a tratar de ampliar, en la celda E3, ¿sí? Recordemos, una fórmula siempre comienza con el signo igual. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, 8 más 4 entre 2. 4, línea oblicua, que es la división, entre 2. ¿Sí? Y voy a copiar esta formulita acá. Entonces, me dice Excel que el resultado es 10.
Pero si nosotros quizás vamos analizando, pueden haber quienes digan, por ejemplo, que 8 más 2 es 12, entre 2 sería 6. Y podríamos pensar que esta respuesta es incorrecta. Pero recordemos lo que les había mencionado. Excel ya tiene un orden de operaciones. Entonces, dentro de nuestra fórmula nosotros tenemos una suma y una división. Entonces, ¿qué es lo que me va a realizar primero Excel? Me dice que primero me realiza las operaciones de multiplicación y división y luego recién las sumas y las restas. Entonces, lo que ha realizado Excel es 4 entre 2 sería 2 y luego recién le ha sumado al 8. 8 más 2, 10. Por eso este resultado. Pero como también les había mencionado que nosotros podemos cambiar este orden, haciendo uso de lo que son los paréntesis, podemos digitar de la siguiente manera. Igual, paréntesis, yo quiero primero que me sume 8 más 4. Y ese resultado de 8 más 4, recién quiero que lo divida entre 2. Y le doy Enter. Entonces ahí recién el resultado es 6. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando ingresemos datos, porque sabemos que nosotros podemos ingresar cualquier tipo de datos y Excel nos va a dar un resultado, pero quizás no sea el resultado que nosotros estemos buscando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema. Ahora, trabajando con estos dos valores, supongamos que este es el valor A es igual a 10, y B vamos a ponerle que es igual, B es igual a C. Vamos a hallar, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, un tipo de potencia, ¿sí? Un resultado de potencia, y una división, ¿sí? Entonces, siempre hay que acostumbrarnos a trabajar con lo que es las referencias de celdas. Es decir, si yo quiero una suma, igual, me piden sumar el valor de A con el valor de B. Entonces selecciono el valor de la celda A, que sería 10, más, que es el operador aritmético de la suma, más el valor de del valor B. Y presiono Enter, ¿sí? Siempre debemos acostumbrarnos a utilizar este tipo de referencias de celdas, porque de nada nos serviría que estemos en Excel y hagamos lo siguiente. Igual me dice que sume el valor de A, que sería 10, más el valor de B, ¿sí? Si lo realizo de manera manual, me da el mismo resultado, y cuando son, digamos, ejercicios pequeños, se puede realizar, ¿sí? Pero supongamos que en algún momento trabajemos con una base de 100, 200 o 1000 registros. Realizar estos cálculos de manera manual nos va a resultar o nos va a tomar muchísimo tiempo. Y entonces trabajar con el tema de referencia de celdas nos facilita y nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces seguimos. En la operación resta, igual, una fórmula, signo igual, vamos a restar el valor de A menos el valor de B. Enter. Ahora hago una multiplicación, igual voy a multiplicar el valor de B por el valor de A. Enter. Potencia. Supongamos, igual voy a el 6 elevado, es decir, a la potencia de 10, por ejemplo. Vamos a cambiar, que sea a la inversa. 10 lo voy a elevar a la 6 y le doy Enter. Y vamos a hacer una división. Voy a dividir 10 entre 6. Enter. ¿Sí? Entonces, este es el punto relacionado a lo que es el uso de los operadores de tipo aritméticos. Pasamos al segundo tipo de operadores, que son los operadores de comparación. Como su mismo nombre lo dice, lo que nos va a permitir es comparar dos valores. Y el resultado de estos dos valores, de la comparación de estos dos valores, va a ser un valor de tipo lógico. Es decir, que puede ser verdadero o que puede ser falso, ¿sí?
Entonces tenemos una segunda tablita con los operadores de comparación. Tenemos el signo igual, ¿sí? Tenemos el signo mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y este símbolo que significa distinto de o diferente de. Entonces vamos a comprobar, ¿sí? Me dice que los operadores de comparación, el resultado que me va a dar es un valor de tipo lógico, es decir, verdadero o falso. Regresamos a nuestro archivo de Excel. Vamos a ubicarnos por acá, en la celda I3. Supongamos que yo voy a comparar lo siguiente. Igual, quiero comparar y que Excel me diga si es verdadero o falso. Quiero comparar si 8 es mayor que 5. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿8 es mayor que 5? Debería salirnos una respuesta falsa, ¿verdad? O verdadera. ¿8 es mayor que 5? 8 es mayor que 5. Entonces yo al darle enter, me dice que es el valor verdadero. Ahora supongamos que hubiéramos puesto que 5 es mayor que 8. 5 es mayor que 8. Ahí sería una respuesta de tipo falsa, porque 5 es menor que 8, no es mayor. Enter, y ahí tenemos la respuesta. Sigamos, a ver, por ejemplo, vamos a comprobar con otro. Igual, 10 es diferente o es distinto de 13. 10 es diferente de 13, sería verdadero, ¿verdad? Porque no son números iguales. Enter, me sale que es verdadero. Ahora, lo que muchas veces se confunden, si trabajamos igual, por ejemplo, 5 es mayor o igual que 5, ¿ustedes qué dirían? ¿Verdadero o falso? Cuando trabajamos con mayor o igual, es como si estuviéramos diciendo que 5 es igual a 5, porque tu primer número te va a seguir considerando tu número base, que en este caso sería 5. 5 es igual a 5, enter, es verdadero. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos comprobando que con los operadores de tipo aritmético tenemos resultados numéricos, ¿sí? En este caso resultados numéricos, y con los operadores de comparación tenemos como resultados un valor lógico, un verdadero o un resultado de tipo falso. Pasamos al siguiente punto, relacionado a lo que es la referencia a celdas. Una referencia de celda se refiere a una celda o a un rango de celdas en una hoja de cálculo y se puede usar en una fórmula de manera que Excel pueda encontrar los valores a datos que nosotros deseamos calcular en la fórmula. ¿Sí? Entonces, dentro de las referencias de celdas existen dos tipos. La referencia de tipo relativa, ¿sí? Esta referencia de tipo relativa me dice que es aquella en que tanto las filas como las columnas van a cambiar si se copia la fórmula a otra celda, es decir, si adapta al entorno. Esta es la opción que ofrece Excel por defecto. Entonces vamos desarrollando. Vamos a abrir una nueva hoja, ¿sí? Se vio en el primer video, clic en la parte inferior izquierda, en este símbolo más, hoja nueva. Entonces supongamos, nos vamos a ubicar en la celda A1. Acá voy a digitar 20. En la siguiente celda, en la B1, digito 35. Y por ejemplo, quiero hacer el siguiente cálculo. En esta celda A2 voy a hacer lo siguiente. Igual a esta celda A1 le quiero sumar 5. Le sumo 5. ¿Sí? Y acá supongamos que tenemos un valor de 40. Ahora en esta celda B3, voy a ponerla de color amarillo, voy a copiar esta fórmula de la celda A2. Control C, Control V. Y podemos ver que ya me dio un resultado. Pero ahora vamos comprobando. En esta celda, esta es la fórmula. La voy a copiar por acá.
Ahí está. Me sumó la celda A1, es decir, la anterior, y le sumó más 5. Pero al yo copiarla a esta B3, nos podemos dar cuenta que la fórmula ya no es la misma. O sea, ya no me copió la celda A1, sino ahora se adapta al entorno y ahora me suma, en este caso, la celda anterior, pero de esta columna. Por eso me está tomando el B2. ¿Sí? Entonces, las celdas relativas son aquellas que cambian de manera automática y que por defecto Excel nos proporciona estas celdas, este tipo de referencias, perdón. Entonces, para que quede un poquito más claro, vamos a desarrollar el primer ejercicio. Al finalizar el PDF tenemos un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a ubicar en el ejercicio número 2, que me dice configure una hoja con el nombre de ejercicio 2 y haciendo uso de las referencias relativas, dar respuesta al siguiente cuadro. Entonces yo voy a tratar de traer este cuadrito del ejercicio para poder trabajar. Entonces vamos a ir digitando, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo sumamente rápido el tema de la digitación. Entonces tengo código, tengo descripción, tengo el tema de almacén, el campo almacén, luego tengo el precio, la cantidad y lo que vamos a hallar que es el importe. Entonces vamos, para ahorrar un poquito de tiempo, ¿sí? Vamos a digitar aquellos datos que necesitamos. En este caso, que es el precio, vamos a digitar la columna de precios. $165 y 1.250. Y luego tenemos una cantidad establecida que es 15, 25, 50, 10, 36, 40 y 8. Entonces, luego ustedes pueden llenar, ¿sí?, toda su tablita con esos datos relacionados a los códigos, a la descripción y al almacén. En este caso yo solamente voy a necesitar estas dos columnas, precio y cantidad. Entonces nosotros sabemos que para hallar el importe, por ejemplo, si yo compro 2 manzanas y cada manzana está a $1, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Multiplico las 2 por el precio unitario, ¿sí? 2 por $1, me saldría el total que debo pagar 2 soles. Entonces lo mismo es en Excel. Voy a hacer igual, selecciono mi celda del precio, por asterisco por la cantidad y le doy enter. Entonces en las celdas relativas va a pasar lo siguiente, que solamente es necesario realizar el primer cálculo y me ubico en la parte inferior derecha. Me aparece esta crucecita de color negro y simplemente lo voy a arrastrar hasta mi último registro. Entonces, la celda relativa, ¿en qué consiste? Por ejemplo, me voy a ubicar en el segundo resultado, ¿sí? 6.500, perdón. Doble clic y veo que me está tomando la celda D7 por E7. Pasamos a la siguiente. Me toma la D8 con la E8. Es decir, esta celda, en las celdas relativas, en las referencias relativas, la fórmula va cambiando, o las referencias de las celdas va cambiando, ¿sí? Se va adaptando a lo que es el entorno. A diferencia de lo que pasa en lo que son las referencias absolutas, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Para que pueda quedar claro la diferencia entre estos dos tipos de referencias. Entonces, pasamos a las referencias absolutas. En este tipo de referencias me dice que las filas y las columnas no cambian si se copia la fórmula en otra celda.
las referencias a las celdas son fijas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el ejercicio número 3. En este mismo archivito voy a trabajar con el ejercicio número 3. Entonces igual voy a traer esta tablita, y la vamos a digitar por acá. Entonces, por ejemplo, tengo AFP, me dice que vamos a trabajar con porcentajes, signo de porcentajes, 15, y en la bonificación que es 8. Bonificación. Ya tengo mi primera tablita. Y acá me dice que tengo sueldo, tengo el resultado que me va a dar de la AFP cuando yo aplique el porcentaje, la bonificación, igual cuando yo halle el porcentaje, y me dice el neto total. El neto total. El neto total, ¿sí? Ahora, en el sueldo vamos a copiar las cantidades, 1250, 1450, 1865 y 1750. Y el último valor, 1900. Ya tenemos lista nuestra tablita. Entonces, con esta tablita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el tema de las referencias absolutas. Me dice que las referencias absolutas es aquellas en el que una determinada celda va a ser, digamos, fija, no se va a cambiar. Entonces, por ejemplo, para la AFP me dice que es el 15%. ¿El 15% de qué? Se asume que es del sueldo, ¿verdad? Entonces, igual, mi celda del sueldo lo voy a multiplicar por este 15% y le doy enter. Si nosotros arrastramos, vamos a arrastrar, va a suceder lo siguiente. En algunas celdas les va a aparecer este tipo de valor que te dice o que te hace pensar que es un error, ¿verdad? Vamos a hacer doble clic y vamos a comprobar lo que está pasando. Si bien nos está tomando la celda del sueldo, perdón, ya no lo está multiplicando por el porcentaje, sino simplemente por una celda más abajo, que en este caso es el sueldo. Entonces, en esta oportunidad podemos ver de que no se está aplicando de manera correcta. Entonces, vamos a regresar al inicio, primer registro. Lo que vamos a hacer con la celda, con las referencias absolutas es lo siguiente. La referencia absoluta es que debemos fijar aquella celda que va a ser la misma para todos. En este caso, el porcentaje de AFP va a ser el mismo para todos los sueldos. Entonces presiono F9 o si no le aumento el signo de dólar antes de la B y después de la letra B. De esa manera yo voy a fijar mi celda. Doy enter y vuelvo a arrastrar. Entonces yo puedo comprobar. Me voy a ubicar en el tercer valor, doble clic y veo que ya me está tomando la misma celda del 15%. En otra celda lo mismo. O sea, me va a tomar para todos los sueldos este valor. El valor del 15% no se va a modificar en el resto de fórmulas. ¿Sí, chicos? Entonces, para eso utilizamos las celdas absolutas. Por ejemplo, en la bonificación también el 8% es para todos. Entonces es igual mi sueldo por la bonificación. Y presiono F4 o si no, le aumento el signo de dólar antes de la letra C y después de la letra C. Y presiono Enter. Y recién arrastramos. Voy a comprobar en el 140, doble clic,
y me dice que me está tomando el sueldo y lo está multiplicando por el porcentaje de la bonificación. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia cuando utilizamos lo que son referencias absolutas. Ahora el neto. ¿Cómo hallamos el neto? Es una suma y una resta sencilla, ¿no? Para no confundirlos, porque hay quizás chicos que aún, digamos, no conocemos el tema acerca de las AFP, algunos descuentos que a los trabajadores se les realizan, lo vamos a trabajar como una suma, como una simple suma, ¿sí? Igual sería el sueldo, en este caso vamos a asumir que es una suma, más la AFP más la bonificación. Y presionamos Enter y lo vamos a arrastrar. Y listo, doble clic y veo que me está tomando los valores de cada celda. En este caso, en el neto estamos haciendo uso de lo que es una referencia relativa, ¿sí? Porque conforme vamos bajando, las celdas se van actualizando. Y en las referencias absolutas vemos que una celda siempre va a ser la misma. En este caso, el porcentaje de AFP y en el porcentaje de bonificación. Siempre va a ser el mismo la celda de la bonificación. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya hemos visto el tema de las referencias absolutas, las fórmulas elementales, que es lo que vimos con los operadores, ¿sí? Y el tema de agrupación cuando hacemos el uso de los paréntesis, ¿sí, chicos? Entonces, acá por ejemplo, les dejo un ejercicio, el ejercicio número 1, para que ustedes lo puedan desarrollar. Al costado están sus respuestas. Traten, por favor, acá por ejemplo en la B, si está un paréntesis, se asume que es una multiplicación, ¿verdad? Sería el valor de B, que es 6, por asterisco, el valor de A, que ese sería 4, le voy a sumar el valor de C, que sería 2, y a este resultado le pongo el signo de la exponenciación y lo voy a elevar a 3. Entonces, este ejercicio número 1 queda para que ustedes lo puedan resolver y de una manera puedan practicar con este segundo tema. ¿Sí, chicos? Entonces, esto sería todo en cuanto al video número 2 relacionado al tema de fórmula. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense, saludos.